Hace muchos años vivimos, todos los que tenemos cierta edad, una serie de veranos en los que siempre ponían dos series. En una iban unos chicos en bicicleta, adolescentes y niños, corriendo cantando por una carretera. Y en la otra salían unos tíos a caballo en una sierra andaluza. Hoy vamos a hablar de Curro Jiménez. Y tenemos con nosotros a Ricardo Ibars. Hola, hola. Y a don Carlos Martínez Torcal. Torcal, hola. Au. Bueno, pues aquí estamos, vamos a hablar de Curro Jiménez. Es algo que nos hace especial ilusión porque creo que a los tres nos pasó que en aquellos veranos sí o sí, de una manera o de otra, acababas viendo esta serie y es parte pues, de nuestra niñez. Yo recuerdo que cuando estaba en el pueblo, no sé qué año de estos era, la ponían a las 7 de la tarde. Y fuera donde estuviese en aquel momento, me iba a casa para ver la serie. Lo merecía. Pero solo lo hacía yo. Todos los de mi grupo, los de mi peña, se morían de la risa y al principio pensaban que era una broma, pero no, yo me iba porque quería ver la serie. Y cuando hace, bueno, unos meses o un año o dos, la pusieron entera en Pluto TV y en Prime TV, aquí en España. Aparte de que la teníamos por ahí grabada y esas cosas, pues fue una sorpresa agradable. Porque yo no había visto la versión esta de que recortan un poquito por los lados y estaba, iba a decir recauchutada, una palabra muy técnica. Ricardo, échame una mano. Sí, reeditada, estaba... Remasterizada, reeditada, sí. Bueno. Y la verdad es que en ese momento pensé que tontería si esta serie se veía bien. No, no se veía bien. Te pones a ver lo que tenías por ahí anterior y realmente se nota el cambio de calidad. Antes que de empezar con lo que es el tema, me gustaría que me dijerais qué es para vosotros esta serie, igual que he hecho yo mi pequeña anécdota. ¿Quién quiere hablar un poquito? Bueno, a mí... Bueno, empieza Carlos, sí. Vale. Empieza Carlos. Pues para mí Curro Jiménez representa eso que echaban los domingos por la noche cuando tendría 7, 8 años y que nunca me lo dejaban ver. Que para mí era una absolutamente drama, excepto si el lunes era festivo, en los que sí que tenía acceso. Y entonces mi descubrimiento fue tardío. Y lo representa absolutamente todo. O sea, Curro Jiménez es algo esencial en mi vida. Son de esas cosas como Ibáñez, como Mortadelo y Filemón. Es algo que me niego a que desaparezca de mi vida. Y que cada vez que la están echando ahora actualmente, me parece, en televisión española. Sí. O sea, me niego a cambiar de canal cada vez que sale. Porque son mis amigos. Es que son mis amigos. ¿Ricardo? Bueno, pues para mí también es parte de mi infancia, ¿no? Yo lo asocio a esas tardes de verano, como ha dicho Sergio, y era casi, oías la sintonía ya en la tele, tan reconocible, y era, ¡hala! Venga, pues a sentarse delante de la tele a ver, ¿no? Y para mí es la aventura, es decir, no sabías exactamente qué te ibas a encontrar en cada episodio, porque tampoco te podías encontrar un episodio que era pura comedia, como otro más dramático, otro más centrado en la acción. Y bueno, pues era eso, es mi infancia, es aventuras, es como otras series de mi infancia que tengo ahí, como La Frontera Azul o como muchas otras que siempre asocio a determinados periodos y a tardes con pan con chocolate, que digo yo. Estar viéndola sentado en el sofá con el pan con chocolate y viendo Curro Jiménez. Que sepan que el pan con chocolate era pan con un trozo de chocolate, no estaba untado, no era nocilla, era el chocolate y el pan. No, era la barra de chocolate con el pan, tal cual, y esa era la merienda tradicional. Tal cual. Sí, pero quería hacer una salvedad, que una de las cosas que tiene que, a pesar de ser una cosa que me acompaña en mi infancia, mi adolescencia, es un producto que han pasado los años y se ha mantenido perfecto. O sea, porque... Bueno, esa era la siguiente pregunta que os iba a hacer. ¿Qué os parecía el paso de los años en la serie? Pero bueno, sigue. Sí, no, o sea, la ha sentado perfectamente. O sea, yo la sigo viendo porque realmente tengo ganas de verla. O sea, porque realmente es entretenida y es un producto que sobre todo te hace valorar lo bien que estaba hecha esa serie y lo bien que se podían hacer las cosas en los años 70.
como tanto, de nuevo, un guión, que además había grandes guionistas, grandes directores y excelentes actores sobre todo, que te daba una sensación de gente que no provenía muchos del mundo de la actuación, porque algunos eran especialistas o podían provenir de un mundo que no fuera estudiar artes escénicas, lo bien que lo podían hacer y la naturalidad. Y es un producto que es perfecto a día de hoy. Es un clásico viviente. Es que es un producto que está bien hecho, porque en España había muy buenos técnicos, muy buenos guionistas, muy buenos directores, muy buenos actores, y entonces se confluyeron una serie de factores que hicieron que la serie aguante muy bien. Dirigiendo estaban gente como Romero Marchén, estaba gente como Pilar Miró, como Mario Camus. Mario Camus también dirigió varios episodios que luego repetiría con Sancho Gracia en Los desastres de la guerra. Y bueno, y tiene una serie de componentes ahí, la música de Waldo de los Ríos, o sea, y luego pues eso, esos actorazos que pues con carisma, que eran buenos actores y con carisma, ¿no? Sí. Entonces Álvaro de Luna, Sancho Gracia, pues todos. Era una serie que casi era redonda, hecha para que todo saliera bien. Sí, además los actores eran gente vivida, gente que había tenido muchas experiencias vitales que les permitía, evidentemente, no sé, poder desarrollar personajes de tipos duros. El otro día vi un documental sobre Almería que salía Álvaro de Luna, que comentaba un poco las vicisitudes que había tenido en sus comienzos en el cine. Digamos, son gente con una biografía interesante, que es lo que también ayuda un poco a que te creas a ese tipo de personas. No quiero hablar otra vez de qué puede hacer Mario Casas enfrentándose a un tipo de papel como esto. A ver, que nos vamos un poco de madre. La serie, bueno, decís que se conserva bien, pero yo creo que son por dos cosas. Una, la que ha dicho Ricardo, de que había muy buenos técnicos y demás en España, pero básicamente es porque veníamos de toda la época de los spaghetti westerns. Y toda la gente que trabaja en esta serie básicamente venían de allí y tenían un bagaje de un montón de años trabajando con todo tipo de cineastas internacionales, que por una cuestión de necesidad se creó una industria fílmica ahí en el sur de España, que no existía para nada en los años 50 y que en los 60 fue a más, y en el momento que en los 70 se empieza a decaer un poco, se hacen producciones españolas para aprovechar todo lo que se había creado. Entonces, por un lado tenemos eso, la parte técnica del asunto, y luego hay una cosa que entronca con lo otro que estás diciendo tú, Carlos, que la mayoría de los actores de la serie, bueno, quitando Pepe Sancho y solo él, y bueno, el fraile, pero que tampoco duró mucho, sí. Todos los demás trabajaron como especialistas en la época del Spaghetti Western. Y vivir ahí abajo, si es duro hoy en día, entonces lo era mucho más. Entonces, como dices, eran gente de ayuda, con mucha experiencia. Y claro, estás delante de una serie que hay muchos momentos en los episodios que hay una escena de acción, es que los tíos saltan de los caballos de verdad, se caen de verdad, entonces no te pueden cantar los efectos especiales porque no había. Y claro, eso hace que se mantenga actual la manera de actuar y la manera de filmar. Luego hay una cosa que se hacía mucho entonces, que ahora ya no se hace. En mi caso, lo de hoy en día es una pena porque, como no oigo bien de uno de los oídos, ver una película original hoy en día para mí es un sufrimiento. Quiero decir que cuando se ha grabado en el set y es lo que escuchas, lo oigo fatal. Si ya normalmente se oye poco, pues lo oigo fatal. Pues Curro Jiménez y otras series de la época estaban dobladas. Sí. Yo creo que la única excepción es Sancho Gracia, y no sé si siempre. Porque él muchas veces le ves la dicción de los labios y tal, y parece que sí que lleva el micrófono ahí puesto. Pero los demás, de un episodio para otro, oyes las mismas voces con personajes diferentes, una vez tras otra, una vez tras otra, una vez tras otra. Sí. Entonces, bueno, lo que digo, la parte técnica y la parte de la gente que lo había vivido. Entonces eso hace que si la serie te podía gustar entonces, te puede gustar lo mismo ahora. Otra cosa es que no te vaya la temática o que no te guste, yo qué sé, que sea una película sobre bandoleros, una serie. Sí, sí. Bueno, es una serie que se oían... Sí, perdona, sí. Se oían los cocos cuando hacían las pisadas de los caballos, Es una cosa no, a ver, efectos de sonido sí que tiene, ¿eh? Y muchos. Lo que pasa es que, o sea, tú imagínate una cámara grabando en la Sierra de Ronda con el viento que corre por aquellos barrancos y luego llevarlo a positivar. Eso es imposible.
Ellos podían actuar, pero era el sonido no se podía utilizar. Entonces, efectos de sonido tiene muchísimos. Sí, ¿no? Y hay momentos que se nota que, o sea, que están hechos a las bravas, que digo yo, ¿no? Es decir, cuando los ves ahí a caballo por esas peñas, que dices, madre de Dios, dices, aquí no se matan de milagro. Y son ellos. Cabalgando, Sí, qué bien monta a caballo Sancho Gracia, por cierto. Mucho. Qué bien Entre cabalga. otras virtudes. Sí. Vamos desde abajo hasta arriba, si queréis. Bueno, vamos a nombrar a los 5, ¿vale? Pero antes de nombrar a los 5, si queréis inventar a alguien de los que salgan los 40 capítulos que no sean los 5 protagonistas. Pues es difícil porque sale prácticamente de todo el que era alguien en televisión española y demás. Sí. Salen en la serie, o sea, desde, yo qué sé, hasta Isabel Pantoja, Luis Ciges. Isabel Pantoja, Quique San Francisco. Sí, salen, o sea, todo el quién sale en la serie, lo cual da una señal de que está muy bien considerada, ¿no? Porque todo el mundo sabía, y claro, eso también hace que el elenco en su conjunto, no solamente los protagonistas, pues sea muy sólido. Sí. O sea, no hay... Vale. Pues entonces desde abajo. Y digo desde abajo, lo digo porque cuando tú pones cualquier cosa, el Wikipedia, cualquier página que hable de Curro Jiménez, parece que solo hayan tenido la información de la primera temporada y de X episodios, porque te ponen de protagonistas a los 3, al Algarrobo, al estudiante y a Curro Jiménez y al fraile. Y no te hablan del gitano, que realmente fue el cuarto en el grupo durante muchísimos más episodios y con más presencia. Venga, del fraile. Hablen del fraile. ¿Qué os parece el fraile? Va. ¿Queríais que lo echaran de la serie directamente? A mí no, a mí me gustaba el fraile. Es un personaje que me parecía curioso. Era una especie de Freitag de nuestro Robin Hood nacional, que era Curro Jiménez. Que si os fijáis, muchas de las posturas que destacaba, esos brazos en jarra que ponía como Rolf Flynn cuando estaba y hacía esa sonrisa, ja. Sí, pero en los camioneros ya lo ponía, parecía... Sí, bien. No, pero el fraile sí que me parecía un personaje. Además salieron algunos de los episodios más divertidos. Creo que es el cuarto, que me pareció un episodio cómico realmente entretenido. Y no lo sé, yo le tengo cierto cariño a este señor. Sí, a Paco Algora, que era es un actor de secundario que ha salido en muchas películas de carácter. A mí me cae bien. Sí. Paco Algora, y bueno, el personaje no me disgusta. A mí me parece que está fuera de lugar. O sea, cuando empieza la serie, con esto de imitar a Robin de los Bosques, que es una cosa hecha a propósito, porque el Algarrobo es el pequeño John, Scarlett se llama el Scarlett, ¿no? Will Scarlett. Will Scarlett es el estudiante, Robin Hood es Curro Jiménez y el fraile es el fraile, ¿no? Freitag. Pues los primeros episodios esos que comentas, que son de más humorísticos, burlándose de la invasión francesa y demás, ahí sí está bien. Pero en cuanto la serie ya trata más del tema bandolerismo en España, las montañas y tal, yo ahí lo veo que está como haciendo bulto. Ya, o sea, no le veo ningún papel, nada especial. Aporta más con su silencio. El gitano después, claro, a lo que es la... Es que incluso sobra, es lo que te digo, se le ve torpe, no... Sí, es que en el momento que aparece el personaje, el gitano, ya un poco queda desplazado. El gitano está desde el principio, ¿eh? Está desde el principio porque, como ya sabéis, saltamos al gitano como era el que venía ahora. El gitano está desde el principio, pero salía como el malos pelos, eso salía por detrás. Por detrás, porque como bien ha dicho muchas veces Carlos, era el especialista de Sancho Gracia. Y lo fue toda la serie. Lo que pasa es que en general Sancho Gracia hacía todas las cosas, salvo las que ya eran una barbaridad, que eran tirarse el caballo, agarrar a otro, cosas de estas que te puede romper algo. Pero lo hacía el gitano, también lo hacía uno de los protagonistas. O sea que si te quedas sin un protagonista, te quedabas sin uno, ¿no? Sí. Bueno, yo imagino que opinéis lo mismo que yo. En el momento que entra este hombre que le dan más protagonismo, lo que es la imagen de los 4 me gusta mucho más que cuando iba con el otro. Por lo menos la imagen. Sí. Yo es un tipo que no actuaba. El gitano no sé exactamente qué virtudes interpretativas pudiera tener porque tampoco le dieron nunca la opción. Realmente muchas veces me quedaba intentando ver si en los diálogos, aunque fueran doblados, si podían elaborar algo más su papel, pero nunca les dio por eso. Un personaje físico, una presencia que la verdad es que encantaba tener al lado de los 3. Y
no sé, un poco más de este personaje. Hay un corto de televisión que sale unas navidades o algo así, que está por YouTube, que creo que es la única vez que lo he visto hablar y oír su voz. Pero hay una cosa que sí que sé que para esta serie se hizo, que era buscar a gente con la voz ronca, con la voz muy cazallera. De hecho, el cuarteto principal eran así. El Freitag este que decimos, el fraile, Algora o Agora, Algora, ¿no? Algora. Ahora. Tenía la voz cascadísima. Sí. Pepe Sancho la tenía ronca. El Algarrobo también, lo que pasa es que iba todo el rato poniendo esa voz así de un poco como de atontado, pero la tenía más bien baja, y Sancho decía, ya ni te digo. Y el Gitano yo no sé qué voz tenía, porque como siempre lo doblaban para las dos frases que decía, pues no sé qué voz tenía. Pues es gente que había fumado, gente que había fumado, gente que había bebido, gente que había tenido vidas curiosas y les permitía tener ese tono de voz. Es lo que os comentaba antes. Ahora un actor español lo único que haría sería musitar y susurrar bajo. Sería imposible dar esa presencia tan viril como... Porque una cosa que tiene Curro Jiménez es virilidad, rezuma por todos los costados. Claro, pero es que, vamos a ver, no vas a coger unos bandoleros viviendo en una sierra que son de una manera más o menos realista y que no sean... A ver, pues ahí está. Es la no es una cuestión de que sea una virtud, es una cuestión de que es lo lógico. Pero la virtud que tenía esos tiempos, o sea, antes podía actuar una persona que pudiera venir de abajo. O sea, lo que os comenté el otro día. La historia de Álvaro de Luna es un tipo que fue a Almería, que estuvo en Almería, que además hablaban de que era una zona lo más deprimido que podía haber de Europa. Era gente que se tenía que ganar el pan de una forma sí o sí. Y esto fue como una bendición. Entonces, gente que había vivido la pobreza, gente que lo había pasado mal. Entonces, esa gente está capacitada para aparentar un personaje duro y para creértelo. Un niño imberbe de 35 años que aparenta casi 22 no te va a dar la sensación de que es un bandolero que está viviendo en la sierra, que está atravesando esas vicisitudes. Entonces, bueno, creo que pues si es un buen actor, sí, pero claro, ahí ya es más difícil. Que los hay, que hay gente que puede tener una... Bueno, lo que hemos hablado en la de Ol Henry, que un tipo que en teoría no tiene presencia y a base de saber actuar, claro que la tiene. Así es. Respecto a lo que comentabas del fraile y del gitano, es que claro, el 4 es un número problemático para establecer una dinámica entre personajes. Funciona mucho mejor el trío, es decir, el personaje central y los dos que ejercen de contrapeso cada uno a un lado, ¿no? Por eso... No estamos hablando de ninguna película de carga erótica, a pesar de los comentarios del amigo Ricardo. Sí. No, pero por ejemplo, si piensas en eso, Star Trek, ¿no? Kirk y a un lado Spock y a otro McCoy. Cuando son una dinámica entre tres personajes, es más fácil de manejar en pantalla. Pues aquí, Curro Jiménez, el estudiante y el Algarrobo, y esa misma dinámica, que siempre están a la gresca entre ellos con el otro en medio. Eso se maneja muy bien desde el punto de vista dramático, pero introducir un cuarto ahí ya es más complicado, porque ¿qué papel ejerce ese cuarto? ¿Vale? Del gracioso, lo que hacía el fraile. El equipo A. Sí. El equipo a ver, A, sí. bueno, ¿no? Los tres mosqueteros, que eran 4, ¿no? Por ejemplo. Claro. Pero... ¿Sabes? Viene bien, es como ahora mismo en el fondo de pantalla. Cuando tienen que hacer bulto, solo 3 es un poco como vacío. Pero lo de que venga una cuarta persona por detrás le da otro empaque para esas tomas. Otra cosa es lo que dices tú para plantear en una conversación o lo que sea, una escena en vez de a 3 a 4. No funciona. Bueno, no es que no funcione, es mucho más difícil. Sí, pero tiene que tener tienen que estar muy bien definidos. Es decir, claro, lo que tú decías, ¿no? El equipo A. El guapo, el loco, el fuerte y el líder. Pero nunca revueltos. O sea, exactamente. Siempre las escenas siempre de dos y los otros riéndose o algo así, pero claro, no es revueltos. la dinámica entre Murdoch y MA, por un lado, que siempre están ellos dos, o pues otra pareja por otro lado. Es complicado manejarlo eso dramáticamente. Por eso siempre hay alguien que pierde. Hay uno que se queda un poco más atrás. Bueno, pues pasemos a ¿qué preferís? ¿El estudiante o el algarrobo? Lo vas a empezar tú, Carlos, así que... Pues el algarrobo mismo, por orden de importancia. Vaya, precisamente por eso lo decía, porque ¿quién era más importancia para cada uno? Ya lo has dicho, va. Sí, yo creo que el algarrobo estaba predestinado a hacer un papel relativamente cómico, de tipo bruto, de tipo
pero que sabe darle una ternura a ese personaje. Era mucho más actor, como lo demostró posteriormente, de lo que en principio parecía. Y es lo El que tío andando Pedro. un poco es lo que andaba un poco en lo que decía antes, que es un tipo que vino de la nada. Y como tienen la capacidad, bueno, como cualquiera de ellos, para crecer como actores. Hay un personaje que me parece que es el de la bruja, que es el que adquiere más protagonismo, creo recordar. Que se Hay 2 enamora. episodios, sí. Sí, es un Sí, que papel se que enamora tiene. de Sí, Verónica Forqué. eso, Eso es. Verónica Forqué. Es un papel que tiene más protagonismo y realmente lo solventa muy bien. O sea, es algo más Sí. que simplemente el bruto, digamos. Entonces, luego sí que ha salido en muchísimos más papeles. Es un tipo que de hecho ha caído muy bien dentro de lo que es el mundo del cine español. Tampoco ha tenido una carrera excesivamente apreciable, pero no lo sé. Tenía muchísimas virtudes. En Farmacia de Guardia tenía un papel Sí, importante de Mercero, ¿no? Que Era el salía novio sí, de la prota. de la sí, protagonista, pero lo he sí. querido obviar. Tampoco. Y no, pero era muy buen actor, tenía aquí algún episodio muy gracioso. Había uno también que se tenía que hacer pasar por alguien rico, me parece, porque Sí, sí. tenía que fingir que su sobrina se iba a casar con un rico. Eso ¿No? es. No, Y, sí, que luego la llevan al convento. Es la del tío Pedro, el episodio sí, que he dicho yo, el tío Pedro. y Sí, sí. exactamente, y que es un poco el argumento clásico de la película Un gángster para un milagro, ¿no? Que es que tienen que transformar al personaje que no es sofisticado en alguien que supuestamente lo es y Sí, funciona que el muy bien. estudiante le va diciendo, tú calla, tú no digas nada. Sí. Exactamente. Entonces también lo solventa muy bien. Es decir, era un actor con recursos. Lo que pasa, pues eso, empieza siendo el alivio cómico, el bruto, que se emborracha, que siempre va buscando las mozas recias, el comer. Vale. Si os fijáis un poco, es una serie que obliga a tener diferentes registros, que en un principio parece como que va a ser una serie de aventuras, pero el tono va variando. O sea, vamos a tener episodios tanto cómicos como dramáticos, y eso obliga a los actores a forzarse, a hacer papeles y salirse un poco de lo que Eso es. se fue viendo conforme avanzó la serie. Pero deja que Sí, cuente lo sí. que iba a decir antes, que lo del papel estaba predefinido, es lo que he dicho antes, iba a ser el pequeño John. Y si iba a Claro, ser el pequeño claro. John, ya iba a ser de esa manera. Sí. Y lo otro, lo que has dicho de la evolución de los personajes, cuando empezó la serie querían hacer eso, una especie de Robin Hood y tal, entonces por eso hay tanta comicidad y tal. Se fue volviendo seria y empezó a ver también más semidesnudos, cosas más violentas y tal, hasta que hubo una queja no sé si de la crítica, no, de esto que había entonces, que ahora no me acuerdo lo que es. Y Censura. tuvieron la censura, eso. Y en la última temporada, en la tercera, tuvieron que volver a abrir la mano y dejar de ser tan serio y tan drama, porque se había evolucionando hacia cada vez más seria, cada vez más seria, llegando a ver algunos episodios que directamente no te apetecen ver porque son, pues eso, son casi dramas. El estudiante. Vamos, lo que voy a decir yo primero es que para mí el segundo en importancia es el Algarrobo, no el estudiante. Pero ahora puedes empezar a hablar del estudiante, Carlos. Sí, pues realmente es el personaje que peor me cae de todos. Supongo que también porque lo asocio a la vida rosa que ha tenido fuera. Que digamos que así se ha mostrado como un personaje chungo casi. En principio me parece un poco una especie de doble de Curro Jiménez. Es un personaje que casi me podría hasta sobrar, porque no deja de repetir un poco el patrón físico que tiene el protagonista. Se parecen bastante y no lo sé, es que no me cae muy bien exactamente el estudiante. No puedo decir mucho de él. No es mal actor, o sea, interpreta bien lo que tiene que hacer, pero bueno, nada, no lo puedo destacar. Muy bien. Bueno, Pepe Sánchez, a ver, tiene el problema de que fuera de pantalla era un personaje bastante antipático. Ha sido siempre alguien que se ha caracterizado por una especie de actitud como era ante la prensa o ante los fans que acudían pues como muy chulesca, muy prepotente, entonces no caía bien. Y entonces, bueno, a mí Curro Jiménez sí que me gusta menos cuando se nota demasiado que está intentando robar el plano.
Es decir, si más o menos está en lo que tiene que hacer muy contenido, pero hay veces que se nota que está como sobreactuando porque quiere robar el plano y chupar cámara. Y entonces eso a veces molesta un poco. Es conocida la rivalidad que tenían entre Sancho Gracia y él a lo largo del rodaje, ¿no? Entonces, porque él quería más protagonismo y quería sobre todo eso, destacar. Entonces, eso a veces molesta un poco. Pero a mí, en otros momentos sí que me gusta mucho porque pues, Pepe Sánchez era muy buen actor. Y luego, pues en sus últimos tiempos hizo series dramáticas muy buenas en televisión. Y papeles dramáticos muy buenos. O sea que era muy buen actor con muchos registros. Aquí tiene un papel como más, pues eso, el sinvergüenza, el caradura, cómico, el ligón. ¿No? Es ese, pues eso, desde el Will Scarlet de Robin Hood, que era el que iba siempre cantando cancioncillas y alegre y tal, pues al personaje pues que podía ser en el que hemos comentado en el equipo A, pues el personaje de Fénix. Sí, de Fénix. ¿No? Pues eso es el tópico del caradura ligón, que siempre está intentando llevarse a toda la chica guapa que aparece en la serie al huerto y demás, pero bueno. Bueno, ya sabes que, bueno, lo que habéis dicho, lo de la rivalidad. Cuando empieza la serie hay varios episodios en los que suplanta, de hecho, a Curro Jiménez. Cuando tienen que ir a algún sitio o lo que sea, es él el que va y dice que es Curro Jiménez para que lo tomen por el otro. Luego, el detalle, entre comillas, de lo de que es el único que tiene letras, que tiene estudios, que sabe leer, se utiliza poquísimo. O sea, es muy de tanto en tanto para alguna cosita de alguna carta o algo que tienen que escribir. Entonces, como no potencian eso, lo que potencian es lo que dices tú, lo del cara dura, el tal. Y a veces funciona y a veces no. Así como el algarrobo, pues mira, será todo lo plano que quieras, pero es una personaje que siempre funciona porque sabes lo que puedes esperar y ya está. Es el apoyo real de Curros el algarrobo, es el amigo, es en el que puede confiar y tal. Y es una persona como muy, pues eso, muy plana. Y este otro, yo creo que porque yo de joven no sabía lo de que era así fuera de la pantalla y sin embargo ya me daba esa sensación. Digamos que no me resulta tan fiable, ¿no? Y luego ya cuando sabes, pues eso, lo de que quería tener más protagonismo, que creo que en su época se dijo que él quería haber tenido el papel protagónico de la serie, ¿no? Y bueno, que fue un sex symbol que se le consideraba muy guapo y que fue un sex symbol en aquel momento, y revistas del corazón para aquí y para allá. Que también lo fue Sancho Gracia, pero Sancho Gracia era otro tipo de físico. Pero como hombre guapo, este hombre tuvo muchísima fama en los años 70. Claro, porque además se dio el detalle de la prensa rosa, porque Sancho Gracia estaba casado y su mujer pues no era un personaje público. Pero como se casó con la María Jiménez, que era la cantante famosa y que también era una mujer como muy exuberante, muy espectacular, tuvieron esa relación tan tormentosa casi sí, como Richard Barton y Elizabeth Taylor, que tan pronto se divorciaban como se volvían a casar y se volvían a divorciar. Pues claro, empezó a llenar portadas de prensa rosa y eso pues influyó mucho en cómo percibíamos al actor. Pues nada, saltamos a don Félix Sancho Gracia. Venga, lánzate, Carlos. Pues nada, es un actor que sí que, bueno, creo que sí que había tenido ciertos estudios sí que había tenido cierto contacto con la interpretación. Y la verdad es que sus primeros papeles como Los camioneros, me parece que había hecho alguna serie de teatro, de estas de teatro televisado. A ver, Sancho Gracia empieza a actuar en el año 62, hace su primera película y sale de fondo en un montón de producciones en todos los años 60, en algunas hace de secundarios. Y la primera cosa que hace muy protagonista ya de cara como a salto al escenario que dices tú a la actualidad es anterior a Los camioneros, que es la serie de D'Artagnan, la adaptación que hizo. Los mosqueteros, sí, la iba a mencionar ahora. Y la verdad es que es un tipo, aparte de que te cae muy bien, es un tipo que tiene una presencia impresionante. O sea, realmente tiene muchísimas habilidades a la hora de actuar, de tener una presencia dentro de lo que es la serie. Y luego los papeles que ha hecho posteriores a Curro Jiménez ha sido un actor muy solvente. Ha sido un actor que da un poco de tristeza que no haya tenido muchísimas más películas en su carrera cinematográfica.
Supongo que era un personaje complicado de llevar, debía tener bastante carácter, pero, pero ha resultado una de las mejores presencias artísticas que hemos tenido en España. Y no creo a día de hoy que haya actor que se le pueda comparar. Maes Ibarz. Pues es que era un actor que tenía eso tan difícil, tan indefinible, ¿no? Que se llama ángel con la cámara. Es decir, aparte de que tenía actitudes interpretativas, pues bueno, es que hay veces que no les bastaba más que mirar y sonreír y poner esa característica sonrisa suya o simplemente la postura corporal. Manejaba muy bien, Sancho Gracia manejaba muy bien la postura corporal, actuar con el cuerpo, ¿no? Y cómo se movía dentro del plano y a caballo. Entonces era muy físico y eso también lo manejaba muy bien. Entonces, pues bueno, empezó con Los Tres Mosqueteros, una serie que también yo tengo en DVD y me encanta, hace un muy buen D'Artagnan. Luego en Los Camioneros también, es otra de nuestras series de infancia. Y el pelotazo fue Curro Jiménez. Y se le encasilló un poco en ese papel un poco de aventura, de aventurero, de galán, pues porque después hizo de El Empecinado en Los Desastres de la Guerra. Luego aquella otra serie también que fue un poco más desastrosa del... La Máscara Negra, ¿no? La Máscara Negra. La Máscara Negra, ¿no? Intentando un poco revitalizar estos papeles de así de aventura. Pero cuando ya se le empezaba a madurar todavía más y se le sacó de ahí, pues demostró que era un gran actor. O sea, uno de sus papeles más impresionantes es el del Jarabo en La Huella del Crimen, ese casi psico-killer español, y es un papel impresionante. O sea, ahí es que está terrorífico. Y yo creo que a raíz de ahí cambió la percepción que se tenía de él y se le empezaron a ofrecer otro tipo de papeles. También sí, está pero muy bien. si te fijas, Ricardo tampoco tiene una carrera excesivamente prolífica. Con todas las virtudes artísticas que tenía, me da la sensación de que es un actor desaprovechado. Claro, su último papel que recuerdo es el de 800 balas, que no deja de ser una especie de homenaje de una época también, de las especialistas, en el que hace también un papel curioso, con muchísima fuerza. Claro. Pero la idea, el concepto que tengo yo de que es un actor muy desaprovechado. A ver, es un actor que tuvo su momento álgido en eso, entre los 60, 70 sobre todo, y primeros 80, y luego ya pasó más un poco a segundo plano. Y claro, y es de esos actores que luego repesca Alex de la Iglesia, que lo hace mucho con actores que a él en su infancia le habían marcado mucho, como pues todos los que salen en La Comunidad. Entonces siempre le gustaba mucho rescatar actores y rescata a Sancho Gracia para 800 balas y le da ese papel que también está muy bien. No sé si llegó a estar incluso nominado a algún Goya por ese papel. Lo nominaron a él, creo. A un Goya por ese papel. Entonces, a mí la película no me entusiasma mucho. No es de las que más me gusta de Alex de la Iglesia, pero él sí que está muy bien. Sí, es lo mejor de la película. Cierto. Pues yo de este hombre, que bueno, igual que vosotros, me gusta mucho, lo que yo creo que en España puede haber pues todos los actores que quieras que sean mejores actores que Sancho Gracia. Lo que me cuesta muchísimo es pensar en uno que tenga tanto carisma. O sea, es increíble. Antes de hacer el programa he estado mirando un documental que hay sobre cuando se hizo Curro Jiménez, y son 18 minutos que salen por la sierra, y daba igual que estuvieras sentado, hablando, fumando, da igual lo que hagas, o sea, es magnético, absolutamente magnético. Y sobre todo lo que comentas tú, Ricardo, o sea, lo de... A ver, ¿alguien ha cabalgado alguna vez con la mano puesta encima de la pierna izquierda, el trabuco en la derecha así colocado? Y tacatón, tacatón, tacatón. Y el tío... Mira, cuando hizo la de la vuelta de Curro Jiménez, eso lo intentaba hacer en alguna escena, pero ya la edad no le permitía tantas alegrías y la ponía solo un momento. Pero en la serie original, ¿tú sabes lo difícil que es eso? Y saber que te están filmando y mantener ahí la postura, RQR, con el caballo hasta llegar allí. Cuando andaba, lo mismo, el cómo manejaba, sabía si le estaban enfocando de un lado o del otro, el saber dónde está puesta la cámara para bajar la mirada y mirar de una manera, mirar de otra. Tenía un control realmente estupendo. Y obviamente sí, en los años 70 yo creo que tuvo tanto éxito que por eso luego hubo bajón. Yo creo que a finales de los años 70 y principios de los 80 era el actor más popular de España.
y tenía obviamente popularidad también fuera de aquí. Entonces es cuando después de hacer la de Berlanga, la que has dicho, la de Jarabo, era de Berlanga, ¿no? No. Bueno, No, el no creo. episodio no se dirigía Berlanga, la serie era de Pedro Maso. Ya, pues bueno, era de uno de los directores grandes, eso ya te lo El digo. episodio no me acuerdo a quién lo dirigía, sí. A ver, ahora lo miro. Voy mirando. Bueno, el caso es que hace lo de los desastres de la guerra, y si tú te vas a mirar su filmografía, directamente hay un agujero de 2 o 3 años. Yo, claro, no sé si directamente fue él el que quiso descansar o no le ofrecieron papeles, pero me extraña porque era el hombre más popular que había aquí en la actuación. Entonces ya vuelve para esa cosa tan extraña que se llama Tango o algo así. Hubo 2 o 3 series que hizo. A ver, como son intentos de cambios de registro, y entonces lo que a él iba más, que eran los papeles de aventura y tal, no los quería hacer, y hace estas otras cosas que funcionan justo en su año, en su momento, pero que no han trascendido nada. Y ha hecho muchas más cosas dentro de Televisión Española, que yo creo que no se desvinculó jamás de Televisión Española. Aparte de 800 balas, luego fue haciendo pequeños papeles también en películas de Alex de la Iglesia. La última que le vi yo fue en esta del niño este que se pierde entre los lobos. No sé si se llama así, Entre Lobos o algo así. Sí, la del bola ese. ¿Cómo se llama? El chaval ese. Que él no lo hace mal, la película no está mal, pero cuando sale él es brutal. O sea, vamos, el carisma que tiene en pantalla es una pasada. Bueno, pues eso, que es un hombre que no sé si fue él mismo el que quiso retirarse un poco de la actuación, y cuando quiso volver definitivamente ya hacía años y no había la posibilidad, o fue que tanto estar en todos sitios llegó un momento en que no se le quería ver. Eso no lo sé. Yo lo que le ha faltado a Sancho Gracia es un papel tipo Alfredo Landa o Andrés Pajares, en el que le hubiera permitido tener un reconocimiento mundial, casi. Pues que la película esta que hizo cortita del Jarabo hubiera sido una película y no una serie. Correcto. Sí, dirigido por Juan Antonio Bardem, era. Bardem, ¿ves? No sabía que era uno de los 3. Sí, era y por eso que es un actor que estaba preparado en sus últimos años, en sus años postreros, para poder dar grandes cosas, que también es muy complicado. Sí, porque cuando lo ves en esos papeles... Sí. Dime, que es que no te digo que es complicado que un actor sepa envejecer muchas veces. Y este tenía todas las virtudes posibles. Me daba la sensación que tenía una soltura. En los pocos papeles que hizo, a posterior tenía la soltura suficiente para poder hacer lo que quisiera, realmente. Porque entonces, como actor era muy bueno. Es que, era muy buen actor. Es que ahí está la historia. A ver, este hombre eso lo habrás visto o oído 1000 veces, que le encantaba vivir. Y vivir es vivir, o sea, salir, comer, beber, todo lo que fumar, todo lo que fuera la vida loca, por decirlo de alguna manera. Yo tengo algún amigo que lo conocía cuando hace el año 95, 2005. En el año 2005 recuerdo que una vez teníamos un evento, y vinieron dos del grupo que habían estado con él en el casco viejo de Zaragoza tomando algo. Se habían encontrado con él, lo conocía un tercero que era del mundo del cine, y vamos, poco les faltó para no venir, porque le enganchaba a la gente por banda a reírse y a hablar y a eso, y no había manera de... Y luego que sabía actuar muy bien, y entonces cuando ya el físico ese tan, por decirlo de alguna manera, atractivo, viril que tenía cuando era joven, había desaparecido, lo que le quedó es que era muy buen actor. Entonces, como lo era, pues pudo actuar en esas películas y en esas cosas. Pero sí, efectivamente le faltó un papel que lo redimiera un poquito. Sí. Además, y además es que es eso, es que puede ser tener mucho carisma y ser un actor más o menos mediocre, pero bueno, el carisma te salva. O puede ser un muy buen actor y faltarte carisma, pero es que este tenía las dos cosas. Entonces, claro, cuando se junta eso, que eres buen actor y además se junta con el carisma, pues ahí, ¡pum! Porque, pues eso, su hijo, por ejemplo, que pues ahora es muy popular, Rodolfo Sancho. Sí, a mí no me parece buen actor, me parece que es majete. En La sexta de Isabel lo hacía muy bien, o en El Ministerio del Tiempo está muy bien, pero le falta ese punto de carisma que tenía el padre. Sí, es buen actor. Yo Rodolfo Sancho es buen actor, no es nada. Lo hace bien, tiene profesionalidad y tal, pero claro, a ver, él mismo lo dice, el carisma de su padre pero es que no el hijo, es que
dime un actor que tenga el carisma que tenía este señor. Pero si a nivel internacional, dime, son raras avis, son de muy de vez en cuando aparece alguien así, es bastante extraño. Vale, hemos hablado del elenco. Los 3 directores principales de la serie fueron, ya los has dicho, Mario Camus, Pilar Miró y el Marchand. Sí. El Marchand venía directamente de los espaguetis, por eso lo cogieron para el principio de la serie. Y los otros, al principio de la serie sí que había más directores, pero al final prácticamente la segunda y la tercera temporada se la repartieron entre los 3. No hay gran diferencia entre las direcciones y unos y otros, porque tenían unos guiones establecidos y además es que creo que he leído que se estrena la serie en segunda mitad del año 76 y termina en el primer tercio del 78. Si es así, creo que no me equivoco, eso es una auténtica burrada. Sí. O sea, 40 episodios de casi una hora, con todos los descartes que podían tener, que no creo que fueran muchos de celuloide, filmarlos en lo que hoy en día se filma a veces una película, ¿no? O sea, es una animalada. Entonces, las posibles taras que pueda tener la serie en X momentos es que son absolutamente comprensibles. Lo extraño es que no haya más. Sí. No, y que, bueno, esta serie influyó mucho y pues hemos hablado de Los desastres de la guerra, que es posterior, que dirigida por Mario Camus, que no hubiera existido si no existe Curro Jiménez, evidentemente, y está muy influenciada. Está claro que Mario Camus y Sancho Gracia, director y actor, se entendían muy bien y por eso lo escoge. Y la serie El Empecinado coge muchas cosas y el propio personaje del Empecinado coge muchas cosas de Curro Jiménez. Sí. ¿No? Aparte de que están ambientadas en la misma época, durante la invasión de los franceses. Pero evidentemente le cuesta no hacer el mismo papel. Hay ademanes corporales que parece que se le vaya a ver, por ejemplo, lo de llevar la mano a la pierna. Sí. Viendo la serie, hay un momento que se le escapa y la pone. Y yo creo que conscientemente se entera y la vuelve a quitar y agarra la brida. Sí. No, pero si os fijáis, es que también es un milagro que haya existido Sancho Gracia, porque sin Sancho Gracia no podría haber un Curro Jiménez. O sea, es como una especie de milagro que se encuentre un actor y un papel hecho para él. No se me ocurre ningún otro actor español que hubiera podido hacer de él. Vamos a la parte que nos interesa, la historia. Él contaba que él había parido a Curro Jiménez, que fue una idea entre él y no sé si el productor o quién más, y que él fue el que definió el tipo de personaje. O sea, que existiera o no existiera fue directamente porque él existía y se creó el personaje. Entonces, el barquero de Santillana, ¿vale? Que es el primer episodio de la serie y es el único que tiene unos visos de realidad de este bandolero que sí que existió, que se llamaba Andrés no sé qué, yo no me acuerdo del apellido, tendría que mirarlo, aunque también dicen que se pudo llamar Francisco Jiménez. Que obviamente, quitando eso y que existió y que al final lo abatió la policía en la Guardia Civil, perdón, en 1849 creo que fue, o 41, no sé. Nada más. De entrada, este señor no existió durante la invasión francesa, luego no tiene ningún viso de realidad. Y nada más, que cogieron el nombre y la idea de que le robaron la barca, se la dieron a un potentado y demás. Eso, por lo que se ve, sí que pasó tal cual. Todo lo demás es pura inventiva. Por lo demás, ¿cómo veis lo que sería el contexto histórico? ¿Quién habla primero? Carlos. Carlos. Pues la verdad es que es una serie que en teoría está ambientada empieza durante la invasión de los franceses y luego se dilata mucho más allá del tiempo. Realmente me parece que son muy pocos episodios los que se refieren a la invasión de las tropas napoleónicas. A ver, se refieren pocos. Lo que sí que es cierto es que pasan X episodios y vuelve a salir uno en el que sigue habiendo franceses. Entonces, en realidad tarda bastante en que pase la guerra. Yo creo que toda la primera temporada debe de ser dentro de la... No lo sé, al contrario de lo que yo pensaba, cuando la revisité me daba la sensación como que es una serie que estaba más marcada por el hecho de la guerra de independencia, pero realmente es mínimo lo que es la aparición de... No recuerdo exactamente ahora los episodios, no recuerdo exactamente. O sea, al principio hay unos que son todos con esa temática, a partir del segundo hay varios que van seguidos, luego salta... Y a lo mejor te tiras 5 episodios, no hablan de eso y resulta que todavía están por ahí. Que ya pensabas que había acabado la guerra y no. Sí, no lo sé. Creo que tampoco hay ningún momento en que te digan ha acabado la guerra. Directamente pues ya se sobreentiende que no están. Cuando empiezan a salir los migueletes en vez de los franceses,
Cuando Sí. les persiguen por la sierra, que no son, pues dices, pues vale, ya no estarán. Sí, pero lo tengo muy confuso. La verdad es que además también muchas veces como juega evidentemente con la época, con lo que también es una cosa que me parece muy interesante, que es la rivalidad entre determinadas bandas de bandoleros, que me parece una cosa muy poco llevada, ¿no? En el mundo es más fácil, yo creo, que encontrar películas o series sobre la invasión napoleónica que sobre las disputas entre bandoleros. Entonces te lleva a ese mundo un poco. Lógico, porque si te haces una serie de 40 episodios en las que se hace tan famosa y ya lo planteas ahí, pues esa idea ya directamente no se repite. ¿Hay alguna otra película, alguna otra cosa que hable de bandoleros aquí en...? Hay alguna, pero Saura intentó, creo que rodó una, pero que no tuvo mucho éxito. Pasa también en algún bandolero real. Y hay alguna otra película un poco más reciente que ahora no recuerdo, pero muy pocas. Y podría haber No me sido suena. como el western español, ¿no? Es decir, los bandoleros Sí, podría haber dado Puestos lugar, a... Claro, sí. haber dado lugar a un subgénero que hubiera sido casi como el western. Para lo que supuso el western en Estados Unidos, pues hubiera sido para nosotros el bandolerismo. Y de hecho el personaje de Curro Jiménez, aunque se basa en el barquero y demás, pero coge elementos de muchos bandoleros de la época, del Tempranillo y de otros, que ayudan a conformar el personaje, y luego es Sancho Gracia el que le da personalidad propia, ¿no? Es decir, sí. el que lo hace, coge el personaje y lo hace suyo. Y respecto a lo de los franceses, pues es que yo creo que es un recurso, digamos, es decir, porque en el primer episodio aparentemente ni siquiera sabes que esa es la época exacta, y luego a partir ya del segundo o el tercero es cuando empiezan a salir los franceses, y es bueno, pues porque eran unos malos agradecidos. Es decir, en vez de que fuera robando a españoles, pues que fuera robando a franceses, que les fuera dejando en ridículo. Entonces no dejan de ser más que una pretensión de historicidad. Yo creo que es más bien un recurso, pues eso, porque eran unos villanos que venían muy bien, y como más o menos era la época, pues dijeron, los vamos a poner aquí. Sí. Y luego, pues, cuando ese recurso ya estaba un poco más o menos agotado, porque en definitiva tampoco había mucho más. Es decir, ¿qué haces con eso? Pues salvo robarles el oro o las armas cuando las van a trasladar, pues poco tienes que hacer con ellos. Y luego pues fue girando otra vez hacia más del bandolerismo, ¿no? Y toda la temática del bandolerismo y la problemática social que había pues entre los campesinos y los ricos hacendados, y las disputas entre distintas bandas de bandoleros. Entonces, bueno, fue gravitando un poco más el peso hacia allí. También se ha comentado, sobre todo a posteriori, que en la serie hay reflejo de la España de la segunda mitad de los años 70. Que recordemos que fue cuando murió el dictador y aquí pasó todo lo que pasó en la transición. Esta serie coincide exactamente los 3 años de la transición hasta el 78, cuando sale elegido el presidente. Entonces, sí. Yo, claro, lo he leído, pero no sé muy bien por dónde van los tiros, porque no sé dónde están las similitudes ni los reflejos. No sé si tenía esas pretensiones en principio. Creo que es algo mucho más sencillo de lo que realmente... No veo tampoco un paralelismo entre la situación política de España y lo que realmente hacía la serie. No sé, evidentemente sí que había directores que estaban realmente impregnados de esas ansias de democracia, pero no creo que lo llevaran, o al menos no da la impresión que se vea reflejada en la obra. Me parece mucho más inocente todo en un principio. Dentro de que pueda haber una denuncia social, de que pueda haber una crítica hacia el terrateniente, hacia el poderoso. Exacto. Pero bueno, eso está ya implícito en cualquier género de bandolero, de ladrón, de Robin Hood, no deja de ser Robin Hood. Sí, a ver, tengamos en cuenta que es en esa época en que viene la transición, que empiezan a hacer una serie de películas con vocación también de denuncia y pues con una intención también social, ¿no? Es decir, pues eso, el cine de Pilar Miró del crimen de Cuenca, que lo que trataba era de reflejar, pues eso, los abusos de la Guardia Civil y del estamento del orden, ¿no? Y de los poderosos hacia los más desfavorecidos, o películas como, por ejemplo, Los Santos Inocentes, ¿no? Donde se ve ese papel de los latifundistas y los grandes potentados, y cómo humillan a los más pobres, que no deja de ser un feudalismo dilatado en el tiempo. Pues eso de alguna manera también se refleja en la serie de Curro Jiménez. A fin de cuentas eran los mismos directores, es decir,
Pilar Miró dirige El crimen de Cuenca y Mario Camus dirige Los Santos Inocentes. Entonces, algo de eso puede haber, pero no hasta un extremo de que eso se coma, pues lo que es la seriedad, algo que estaba ahí de fondo y que formaba parte de la época, creo yo. Sí. Y respecto a lo que decía antes Sergio de la censura, ¿no? Como que la medio censuraron. Es que eso estaba también muy de la época. Habíamos pasado también, pues eso, de la dictadura. Y había ahí por determinados colectivos de televidentes y de padres que estaban muy a la que saltan con cualquier cosa que en televisión se saliera un poco de la parva. Recordemos que en el año 78 que estaban emitiendo Mazinger Z, de la cual supongo que todos éramos fans de críos, y de repente de un día para otro nos la quitaron de la televisión porque un colectivo de padres, de televidentes de padres, se quejaron de que era muy violenta. Sí. Era excesivamente violenta y de repente la cortaron sin más. Y nunca pudimos ver el final. Nunca pudimos ver el final. No. Pasaron de un sábado para el siguiente a emitir Orzogüey. Sí. Que les parecía con un mensaje mucho más neutro, ¿no? Entonces eso estaba a la orden del día. Es decir, había ahí todavía... No existía la censura como franquista, pero sí que había ahí determinados colectivos que hoy esto que es muy violento, esto es demasiado no sé qué en la en la televisión que había entonces, que todavía no existían las cadenas privadas ni nada. Perfecto. A ver, no sé, ¿de qué más podemos hablar sobre la serie? El final de Curro Jiménez. Yo no tengo muy claro si me lo podéis recordar un poco su final, porque realmente el final es cuando se va. Creo que tiene una fase uruguaya, una fase argentina, una fase sudamericana. El caballo blanco, el episodio del caballo blanco es el último episodio. El caballo blanco es el último episodio que sale esa imagen. Y simplemente se va a caballo por la playa y punto, no saltan a Uruguay. Se van a Uruguay, pero no salen imágenes de allí ni nada por el estilo. Además es que acaba de una manera abrupta, porque es como si hubieran decidido de un día para otro acabar la serie. Porque no dicen nada a boca a eso, hasta el último episodio, que en ese episodio ve que, mira, lo que sería el futuro, tengo que cambiar. Aparece ese caballo varias veces por ahí y entonces decide irse. Qué casualidad que el estudiante, aparece creo que Silvia Tortosa, la que está enamorada de él, que es una paralítica, y se queda con ella. Al algarrobo le dice que se vaya, que no quiere saber nada de él. El gitano dice que yo soy gitano, da igual, yo ya me voy por mi cuenta. Y él se va hacia el mar. Y al ir hacia el mar, oye un ruido por detrás y es el algarrobo que le dice, oye, ¿y yo qué voy a hacer? Sí. Y entonces le dice, ala, vámonos. Y por eso cuando la otra serie comienza están los dos en Uruguay. En Uruguay. Pero es todo como muy de repente. Sí, quedó un poco así. No sé si estaba planeado o no, pero sí quedó un poco abrupto. Y luego ya hicieron esa especie de continuación en la que ya estaban allá. Sí. Pero bastante mala, sí. Sí, tengo un recuerdo bastante malo. Yo la revisé hace poco y... malo. ¿La película la valoráis? ¿La película? A mí me parece floja, o sea, hay episodios que me gustan más que la película. Que no la recuerdas, dices. No la recuerdo, no. Tienen que buscar a ver, es como que hay un libro que le han partido en dos, de un libro creo que es musulmán. Y hay una mitad que la tiene un anticuario y el otro la tiene no sé quién. Y es la pista para llegar a un tesoro. Sí. Pues los implican a ellos y la trama de que van buscando la otra mitad hasta que las consiguen unir y da la casualidad de que el tesoro nada menos que les lleva a la mezquita de Córdoba. Sí, la recuerdo vagamente eso es Indiana Jones. De haberla visto, pero que la tengo muy olvidada. Yo la vi hace poco y, a ver, es muy flojita. O sea, tiene un tono de comedia ligera que no le pega a estos personajes y curiosamente el gran formato está mal, no lo veo yo bien aprovechado, quiero decir el panorámico, no lo veo bien aprovechado. Hay episodios de la serie que los veo mucho mejor hechos, mejor actuados, mejor todo. Un momento que vuelvo enseguida. Sí, dime. Solo quería comentar una cosa, que cada vez que veo Curro Jiménez... sí, yo quería conectar la música cuando acabes. Eso es. Sí. La música de Waldo de los Ríos, ahora hablaremos. Que no es de Waldo de los Ríos. Ahora yo más al tema. ¿No es de Waldo de los Ríos? ¿No era el tema? Para, que déjame que lo cuente. Vale. Bueno. Primero tú, luego entro yo. Sí, yo quería comentar que siempre que veo Curro Jiménez, me quedo con la misma. Digo, qué buen Capitán Trueno hubiera sido Sancho Gracia. y qué buen Goliat hubiera sido Álvaro de Luna. Siempre me quedo con esa
ya sabes que yo soy muy fan del Capitán Trueno ¿no? y también del Jabato. Y siempre pienso lo mismo. Digo, qué lástima que después de esto no hubieran hecho algo así, tipo el Capitán Trueno, ambientado en la Edad Media. Porque Joder, Sergio, es que sí, Sergio Pérez Mencheta no te convencía. No, en ese aborto de película. ¿Habéis visto esa película? Sí, sí. horrorosa. Yo no. Horrorosa. Me espanto. Y hay otra, No quise, no. y no sé si lo sabéis, pero hubo un intento de hacer el guerrero del antifaz con Pepe Sancho. Con Pepe Sancho, sí. Que yo llegué a ver, llegué a ver unas fotos. Yo solo lo que he visto fue un reportaje en una revista de hace años y salía él vestido con el casco y un antifaz que le quedaba horrorosamente mal, súper grande. Sí, es como el Nicolas Cage de Superman, pero a la española. Sí, pero horroroso. Y eso se quedó en agua de borrajas y luego sí que hicieron una versión súper cutre también, parecida a la del Pérez Mencheta, pero del guerrero del antifaz. También malísima, un espanto. Yo no las he visto, no he tenido esa tentación. Yo la del antifaz no la he visto trozos. He visto el tráiler y he visto trozos que hay en YouTube y es un espanto y un horror. Sí, el tráiler ya te espanta. El tráiler no te lleva a querer verla. Pero es que es ver a Sancho Gracia y como era eso, la aventura. O sea, podía ser perfectamente D'Artagnan, Curro Jiménez y hubiera sido también un perfecto Capitán Trueno. Este hombre habría sido perfecto que lo hubieran descubierto en el exterior y le hubieran dado algún tipo de producción de aventura ya más internacional, sí. Venga, vamos al tema de la banda sonora. El tema principal efectivamente es de Waldo de los Ríos. El tema principal, ¿vale? El que abre que abre la serie. Pero solo ese. Luego toda la música que va sonando es de Antón García Abril. Magnífico. Y entonces, vale, el tema principal es el potente, el que nos gusta, el que me lo llevo hasta de melodía del teléfono alguna vez. Pero todo lo que te va acompañando durante los episodios de ¿vale? Todo eso es de Antón García Abril. Y luego, a partir de no sé si creo que es... Bueno, hay un momento, creo que es en la segunda temporada, que pone el nombre de había una empresa en Madrid que daba música para películas. Y entonces, en vez de poner un nombre, es que no me acuerdo el nombre, es como si te dijera fonograma o algo así, pero no es así. Y pone música portal, y eso es una empresa. Eso no están diciendo a nadie de una persona. Entonces, realmente la música que te acompaña cuando vas viendo Curro Jiménez es de Antón García Abril. Siempre me ha parecido curioso porque la gente siempre, Waldo de los Ríos. Y digo, Waldo de los Ríos es la entrada. Pero todo lo que te da el todo eso que te va mandando y te poniendo en situación que a la vez suenan las aves rapaces, siempre las meten por ahí en medio de la música y ellos, las voces de ellos tan roncas delante. Exacto. Pues todo eso es de Antón García Abril. Que era otro de los grandes. Creo que la sintonía. Sí, correcto. Cuando murió no hace mucho, me acuerdo que le hice algún homenaje por ahí en Facebook, porque creo que la sintonía del Hombre y la Tierra de Félix Rodríguez de la Fuente era de Antón García Abril. Y luego era de él. Y hay una tetralogía de películas de terror de estas del cine. El fantaterror español de los 70, que a mí me gusta mucho, que es la saga de los templarios sin ojos. Y la música es de La noche del terror ciego, El ataque de los muertos sin ojos. Son unos títulos maravillosos. Sí. El buque maldito y La noche de las gaviotas. Y tiene una ambientación así muy beckeriana, ¿no? Como tipo el Monte de las Ánimas con esos. Y la música es de Antón García Abril y son unos coros. Y tú esa música te la pones de noche sin nada más, y es que te acojonas pero vivo, o sea, es impresionante. Bueno, yo te puedo decir que Antón García Abril, que se llama Antonio, era de la peña de mi padre en Teruel. O sea, mi padre era amigo de él y yo tengo fotos de ellos juntos. Cuando mi padre tenía pues 16 años, el Antón creo que tenía 17, 18. Y de hecho, de las primeras cosas que hizo en Teruel hacía actuaciones, hacía cosas para el teatro. Y mi padre, que ni era actor ni ganas que tenía, ya tenía suficiente con sus cosas de deporte, tiene fotos haciendo una obra de teatro en la que está Antón García Abril tocando al lado el piano mientras él está en escena. Entonces, claro, yo de este señor he oído hablar toda la vida. Y mi padre siempre me decía eso, ¿no? La música de Curro Jiménez es de Antón García Abril, por eso lo tenía tan claro. Sí. Compuso una barbaridad, de hecho hizo uno de los, para mí, fallidos himnos de Aragón.
hizo también muchísimas películas de época. Quiero decir que hay películas de Paco Martínez Soria, de Alfredo Landa y tal, que las bandas sonoras son de él y ahí no hay demasiado donde rascar. Pero luego hay temas de estos así, pues como los de Julio Jiménez y en algunas otras series y películas que realmente demuestran que era uno de los mejores compositores que teníamos. Sí, sí, muy bueno. Me and my partner